SpaceX podría protagonizar la salida a bolsa más grande de la historia, y no estamos hablando de una empresa pequeña precisamente, estamos hablando de una empresa valorada en 1,75 billones de dólares. Sí, billones con B, billones de los españoles, que no de los ingleses, que os voy a poner la cifra en pantalla para que veáis la magnitud de lo que estamos hablando. Porque, para poner esto en contexto, esa valoración pondría a SpaceX por encima de gigantes históricos del SP500. Y aquí es donde empieza el debate, porque hay gente que cree que estamos viendo el nacimiento de una de las empresas más importantes del siglo, y hay otras personas que piensan que el mercado está completamente loco. Especialmente cuando la empresa, a pesar de generar 19.000 millones de dólares, todavía pierde dinero y mucho dinero. Entonces, la pregunta es bastante simple. ¿Está SpaceX absurdamente sobrevalorada? ¿O estamos viendo una empresa tan adelantada al resto que las métricas normales ya no sirven para ella? Porque claro, cuando mezclas cohetes reutilizables, internet satelital, inteligencia artificial y Elon Musk, la línea entre revolución tecnológica y locura financiera se vuelve bastante fina. Empezamos con el vídeo. Vale, antes de hablar de si SpaceX está sobrevalorada o no, hay que hablar de por qué esta IPO está causando tanto revuelo. Porque esta no es una salida a bolsa cualquiera, esta podría convertirse en la IPO más grande de toda la historia. Y aquí ya empieza el espectáculo. Según las estimaciones más comentadas del mercado, SpaceX podría debutar con una valoración cercana a los 1,75 billones de dólares, lo cual es una barbaridad. Para ponerlo en contexto, hay empresas históricas con décadas generando beneficios gigantescos que valen bastante menos que eso. Y SpaceX, aunque obviamente es impresionante, todavía está en modo gastamos dinero como si no existiesen las facturas. Aunque tiene sentido porque hacer cohetes reutilizables, lanzar satélites y querer revolucionar el internet global obviamente sale un poco caro. Un poco bastante, de hecho. Y aún así, la demanda de acciones está siendo una locura. Según varios reportes financieros, la IPO está sobresuscrita, es decir, hay muchísima más gente queriendo comprar acciones que las propias acciones disponibles. Y esto suele pasar cuando la gente piensa que está delante la próxima gran empresa del futuro. Ahora bien, muchas veces el hype y la valoración real no son la misma cosa, porque el mercado puede enamorarse de una narrativa, y hay pocas narrativas que vendan más que esta. Elon Musk, el espacio, la inteligencia artificial y un internet global. Eso es básicamente cocaína financiera para Wall Street. Y aquí viene una de las mayores confusiones que tiene la gente con SpaceX, porque hay mucha gente que piensa que ganan dinero lanzando cohetes al espacio, y técnicamente sí, pero ese no es el núcleo de su negocio. De hecho, hoy SpaceX se parece menos a una empresa aeroespacial y se parece mucho más a una mezcla rara entre NASA, una teleco global y una inteligencia artificial. Porque el verdadero monstruo financiero de SpaceX se llama Starlink, la red de internet satelital que Elon Musk quiere poner básicamente encima de todo el planeta. Y lo más loco es que por ahora está funcionando bastante bien. Starlink ya genera la mayor parte de los ingresos de la compañía, y esto cambia completamente la conversación. Porque lanzar cohetes es impresionante, obviamente, pero vender internet recurrente a millones de personas, obviamente, es otra liga. Eso es dinero constante, escalable y muchísimo más rentable a largo plazo. Ahora bien, SpaceX no se ha quedado solo ahí. La empresa también está metiendo muchísimo dinero en infraestructura espacial, inteligencia artificial, automatización y sistemas avanzados de datos y comunicación. De hecho, algunas estimaciones hablan de que su división relacionada con IA podría mover cientos de miles de millones en ingresos hacia 2030, pero claro, estos son obviamente estimaciones. Ya sé cómo suena todo esto, porque Elon Musk al final va a acabar teniendo internet, cohetes, inteligencia artificial, coches eléctricos y probablemente una civilización en Marte. Es que este pavo está jugando al Monopoly interplanetario. Pero bromas aparte, aquí está la clave real del asunto. SpaceX no se está valorando por lo que pueda llegar a ganar hoy, sino por lo que puede llegar a ganar en un futuro, y eso obviamente es muy diferente. Pero ahora viene la parte incómoda, porque hasta aquí todo suena espectacular: cohetes, internet global, irse a Marte, muy bonito todo. El problema es que Wall Street no vive de cohetes, vive de números. Y aquí es donde empieza el debate serio con SpaceX, porque sí, la empresa generó aproximadamente
18,7 mil millones de dólares en ingresos. Es muchísimo dinero. El problema es que también perdió alrededor de 4,9 mil millones. Sí, casi 5 mil millones de dólares en pérdidas. Y claro, cuando escuchas que una empresa vale casi 1,75 billones, esperas que sea una máquina de imprimir dinero, no una empresa quemando efectivo como si no hubiera un mañana. Entonces, ¿por qué el mercado sigue tan obsesionado con SpaceX? Y es porque los inversores no están mirando al presente, sino que están comprando una idea de futuro. Y eso es algo que puede salir o muy bien o muy mal. Porque gran parte de la valoración de SpaceX depende de cosas que todavía no están completamente consolidadas. Y, aunque todo suene increíble, también son apuestas gigantescas a décadas vista. Y aquí es donde algunos analistas con Morningstar empezaron a decir que aunque todo el mundo se estuviese emocionando mucho, SpaceX podría estar bastante sobrevalorada. De hecho, en Morningstar afirmaron que SpaceX se estaba valorando en el doble de lo que la empresa valdría hoy de forma razonable. Y sinceramente tampoco es una crítica absurda, porque si SpaceX deja de crecer al ritmo esperado, esa valoración podría parecer bastante menos lógica. Y aquí está la pregunta clave de todo este vídeo. ¿Estamos valorando una empresa real o una fantasía futurista extremadamente cara? Ahora bien, después de ver esos números sería muy fácil decir, vale, esto es una burbuja y ya está. Pero hay un pequeño problema con esa conclusión, y es que SpaceX no es una empresa normal, y eso cambia completamente cómo la valora el mercado, porque piensa una cosa, ¿cuántas empresas en el mundo puede hacer lo que hace SpaceX? Muy pocas, ¿verdad? De hecho, SpaceX domina los lanzamientos de cohetes comerciales, y no solo lo domina, sino que tiene una ventaja tecnológica salvaje teniendo en cuenta sus cohetes reutilizables. Que por cierto, hace años parecían ciencia ficción y ahora de repente aterrizan solos como si fuese lo más normal del mundo. Y aquí entra un concepto muy importante, la barrera de entrada, porque competir contra SpaceX no es como montar otra app de reparto de comida como Globo. No puedes levantar una startup en un garaje y decir vamos a competir contra Elon Musk. Necesitas miles de millones, infraestructura brutal, ingeniería extremadamente compleja, permisos gubernamentales y años de desarrollo. Y probablemente un par de traumas psicológicos también. Eso hace que SpaceX tenga algo que Wall Street obviamente ama, que es tener casi un monopolio tecnológico. Y luego está Starlink, porque aquí es donde muchos inversores creen que está el verdadero oro. Si SpaceX consigue convertir Starlink en una red global dominante, estaríamos hablando de millones de clientes pagando internet constantemente. Y ahí ya no hablaríamos de una empresa espacial, sino que hablaríamos de una infraestructura global de comunicaciones. Y aquí es donde algunos analistas empiezan a justificar las valoraciones absurdas, porque claro, si SpaceX realmente termina controlando internet satelital, infraestructura espacial, inteligencia artificial y logística orbital futura, entonces quizá 1,75 billones no parezca tan loco dentro de 15 años. El problema es que el mercado está pagando ese futuro hoy. Pero claro, hablar de SpaceX sin hablar de Elon Musk es como hablar de Apple sin mencionar a Steve Jobs. Simplemente no tendría sentido, porque una parte enorme de la valoración que tiene SpaceX no viene solo de la empresa, sino que viene de la confianza o de la fe absoluta que el mercado tiene en Elon Musk. Y eso es algo bastante raro de ver, porque Elon Musk ha conseguido una cosa muy peligrosa en Wall Street: hacer que la gente piense que cualquier idea imposible probablemente la termine haciendo. Porque hace años el tío decía coches eléctricos masivos, cohetes reutilizables, internet satelital, chips cerebrales y colonizar Marte. Y la reacción normal habría sido que ese hombre necesita dormir un poco o que está un poco loco. El problema es que como muchas de esas cosas han terminado funcionando, eso termina creando un efecto psicológico brutal. Porque los inversores ya no solo valoran resultados actuales, sino que valoran la posibilidad de que Elon Musk pueda volver a hacerlo. Y eso es probablemente una de las mayores ventajas competitivas de SpaceX, porque pocas empresas tienen tecnología potente y además cuentan con un CEO capaz de mover mercados con un tweet a las 3 de la mañana. Thank you. Entonces, después de todo, ¿qué es realmente SpaceX? ¿Una burbuja gigantesca o una empresa adelantada a su tiempo? Y sinceramente creo que la respuesta incómoda es que podría ser ambas al mismo tiempo. Porque sí, hay argumentos muy sólidos para pensar que la valoración actual está exageradísima, especialmente cuando la empresa sigue perdiendo dinero, muchas proyecciones son extremadamente optimistas
y gran parte del precio depende de escenarios futuros que todavía no existen. Y eso, históricamente, ha terminado muy mal unas cuantas veces. Pero también hay otro problema, y es que SpaceX está construyendo cosas que casi nadie más puede construir. Y eso hace muy difícil compararla con empresas normales. Porque cuando una empresa toca tantos sectores gigantes a la vez, las valoraciones se vuelven absurdas muy rápido. Ahora bien, personalmente creo que aquí está la clave. SpaceX probablemente sí que sea una de las empresas más importantes del futuro. Pero eso no significa que automáticamente cualquier precio tenga sentido. Porque incluso las mejores empresas del mundo pueden estar bastante sobrevaloradas. Entonces, ¿SpaceX está sobrevalorada? Probablemente sí. Pero quizás esa no sea la pregunta más interesante, porque lo realmente importante es entender por qué el mercado está dispuesto a pagar tanto por una empresa que todavía pierde miles de millones. Y yo creo que la respuesta es bastante simple, y es por las expectativas. El mercado obviamente no está valorando el SpaceX de hoy, el mercado está valorando lo que podría llegar a ser. Pero eso también hace que el riesgo sea enorme, porque cuanto más futuro compras, menos importa el presente. Y ahí es donde empiezan las burbujas. Pero también es donde empiezan las empresas más grandes de la historia. Así que quizá SpaceX no sea una empresa fácil de valorar porque, sinceramente, no hemos visto nunca nada igual. Porque dentro de 15 años probablemente miraremos a esta IPO y pensaremos una de estas dos cosas. La primera era absolutamente carísima. Y la segunda es que nuestra imaginación a lo mejor no daba para pensar en todo lo que iban a llegar a construir. Déjame saber tu opinión en los comentarios y sígueme si quieres saber cómo está evolucionando el futuro del dinero. Nos vemos en el siguiente vídeo.